Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una joya del cómic de superhéroes, una obra que al releerla te das cuenta de la diferencia que hay entre una historia hecha con cariño por parte de un autor y con respeto hacia los lectores que la mayoría de cómic mainstream hoy día que están hechos y diseñados por el departamento de marketing de la editorial de turno. Clandestine, de Alan Davis, nada menos. Alan Davis, uno de los grandes del género, un autor que debería estar siempre en el top de mejores dibujantes y autores completos del género de superhéroes, junto a Roy Thomas, a John Byrne, Neil Adams, Alan Davis, George Pérez, siempre tienen que estar todos ahí, aunque es verdad que es un autor que no se le valora lo suficiente, quizá porque en las últimas décadas no haya tenido una colección potente y una etapa larga, pero es innegable la influencia y la importancia que ha tenido tanto en Marvel como en DC. Alan Davis es un autor un británico, que empezó a trabajar junto, o a la misma vez, mejor dicho, que tenía su trabajo normal como camionero, empezó a dibujar y a mandar muestras a la editorial 2000 AD hasta que tuvo su primera oportunidad importante con esta serie. Harry 20 es el que yo creo que es su primer trabajo importante y que demuestra ya, a pesar de que es un autor que está empezando y que tiene mucho por mejorar, ya la delicadeza y la clase que tenía en sus dibujos, que luego iría poliendo sucesivamente en las diferentes obras en las que trabajó, algunas tan importantes como el Miracle Man de Alan Moore, que dibujó parte. Después dio el salto a Estados Unidos y allí en DC hizo obras tan recordadas como Batman y los Outsiders y sobre todo Batman a Full Circle, la historia del segador, muy recordada también. Y ya en Marvel, bueno, en Marvel además de un montón de pequeños números de colaboraciones, de relleno y tal, y de la serie de Killraven que vino después, se le recuerda sobre todo por su larga etapa en Excalibur, al principio con guiones de Claremont y luego como autor completo en lo que es quizá la serie de mutantes más diferente y más divertida que ha habido nunca. Ojalá pronto la reediten para que toda una generación que no ha podido nunca leerlo lo disfrute. Y en los 90, en el 94, 95, cuando estaba en la cúspide de su fama, ya podía permitirse elegir sus proyectos, quiso crear su propio cómic, quiso crear este Clandestine y pudo incluirlo tanto dentro del universo Marvel como en el universo DC. Pudo elegir y estuvo negociando, al final se decidió por Marvel porque le ofrecieron y le prometieron una serie de condiciones que luego no cumplieron, pero bueno. Clandestine acabó saliendo dentro de Marvel y fue una serie que duró 8 números, aunque luego se continuó. Él hizo 8 números que son los que se consideran canon y después de eso las promesas rotas de la editorial en forma de promoción de la serie, en forma de un papel de calidad en la que se imprimiera en condiciones su dibujo y que su línea se viera pudiera lucirse. Todo eso no lo cumplieron. Davis, las ventas no acompañaron, no hubo promoción. Davis se decepcionó, dejó la serie y Marvel echando pestes y estuvo bastante tiempo sin trabajar con ellos, aunque al final volvió, siempre se vuelve. ¿Qué es Clandestine? Bueno, antes de eso decir que vamos a hacer la reseña con la edición que tengo yo, que es la edición en este tomo retapado, que aquí está toda la serie que publicó Forum en su momento en grapas. Esto luego fue reeditado por Panini en unos tomos de Marvel Gold, creo que es, de tapa blanda. Un tomo con los 8 primeros números con la etapa de Davis, porque el resto quedó fuera de continuidad, como si no existiera. Y en el segundo número incluía un crossover con X-Men, que fue muy posterior, que bajo mi punto de vista es bastante inferior a la serie original. Ya casi una década después volvería a la serie para cerrar todas sus tramas con este Clandestine el regreso, una de las pocas veces que un artista ha vuelto a la serie y ha estado a la altura de la calidad original. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿qué es Clandestine? Clandestine es la historia de una familia de seres superpoderosos a los que descubrimos en las primeras páginas de este cómic.
Unas páginas de acción, de pelea, en las que sin ningún contexto vemos cómo los personajes luchan entre ellos y que nos sirven para ver tanto los poderes de cada uno como las diferentes personalidades. Conforme pasan las páginas descubrimos que esta pelea ha sido orquestada por los miembros mayores de esta familia, todos son hermanos, para quitarle de la cabeza a los gemelos, a los más pequeños, la idea de ser superhéroes. Esto no es un grupo de superhéroes como los Vengadores que se unen para salvar el mundo. Estos no son personajes como los X-Men que se unen para defenderse de un mundo que les teme y les odia. No, esto es una familia disfuncional, una familia que por una circunstancia que no comentaré en profundidad para no hacer spoiler y no fastidiar la lectura a la gente que no haya leído la serie y que le interese, digamos que son hijos de unos padres más que humanos, aunque nada que ver con mutantes ni nada de eso, y que a lo largo de la historia han ido teniendo diferentes hijos. Eso hizo que las diferentes generaciones de hijos se encarguen de cuidar a las más jóvenes. En el caso del actual, Walter, esta especie de Hulk fortachón, que conforme pierde los nervios, pierde también la razón y es una especie de Hulk, sí, pero su alter ego es alguien tímido, ordenado, muy cuadriculado, un intelectual. Todos los personajes están muy bien caracterizados, son muy diferentes y lo mejor de la serie, aparte de las magníficas peleas y el dibujo de Davis, es la interrelación entre ellos. Son familia, pero no siempre o no todos se gustan. Tenemos a Walter, que es el más responsable y el que se siente protector y en cierta manera padre de los gemelos ante la ausencia, que luego descubriremos más adelante por qué, de sus auténticos padres. Tenemos al clásico inventor, que aquí Davis elige ponerle la cara de Woody Allen, el hosco, con unos sentidos aumentados hasta tal punto que tiene que apartarse de la civilización porque si no el exceso de ruidos, de olores, le impide poder vivir. Esta, que es un personaje muy interesante y ambiguo y moralmente ambivalente. En fin, todos tienen su personalidad muy bien marcada y que se nos queda clara desde el principio. Paralelamente a esta pelea inicial que sirve para presentar a los personajes, vemos como en una de las bases de IMA, MODOK, IMA, Ideas Mecánicas Avanzadas, aquí esto está introducido en toda la continuidad Marvel de la época, un experimento algo se les ha escapado y de manera directa afectará a esta familia, que por otro lado sigue intentando que los gemelos olviden su sueño de ser superhéroes. Estos niños han crecido sin sus padres, pensando que son huérfanos y que su tío les cuida, para descubrir con la pubertad que tienen poderes, que son miembros de una familia en la que cada uno tiene su propio poder diferente y que obviamente si tú eres un adolescente con poderes en el universo Marvel, pues automáticamente asumes que quieres ser superhéroe. Y claro, si tienes toda tu familia con superpoderes, pues vamos a formando un grupo. La verdad que es un enfoque refrescante, diferente, que me gustó mucho. Conforme avanza la historia conocemos a más miembros de la familia, conocemos a otros hermanos más viejos, más ancianos, algunos de ellos, como todos con diferentes habilidades, y el padre. La presentación del padre no puede ser más buena, una especie de autobús hippie que surge al espacio y dentro de él está Adam Destiny, que se encuentra aquí con Silver Surfer. ¿Quién es Adam? ¿Cómo consiguió sus poderes? ¿Por qué es el padre de esta progenie? ¿Dónde está la madre? Todo ello nos lo van contando poco a poco durante la serie que está aparte del universo Marvel, pero completamente integrado, como veremos más adelante, que hay una especie de, no crossover, pero sí encuentro, el típico encuentro entre personajes de diferentes series, muy bien hecho, y conforme avancen los números vamos conociendo a más y más miembros de esta gran familia, de este clan Destiny,
y a cada cual más interesante. No todos son buenos, no todos están por la labor de ayudar al mundo. Eso no significa que sean villanos, sino que simplemente tú puedes tener una vida agradable, una vida de la que disfrutas y que puedes sacarle más partido con tus poderes. No ves la necesidad de convertirte en un payaso disfrazado que quiere salvar el mundo. Vemos también que no todos se llevan bien entre ellos y eso también es algo que me gusta, lo que hizo Davis ahí. El hecho de que quieras a alguien no significa que te guste ni que tengas que llevarte bien. Y bueno, durante los 8 números no paran de pasar cosas, no paramos de conocer a personajes, cada uno con sus poderes, con su personalidad, con su pasado entre las familias. Vemos que hay situaciones y como pasaba en Los Eternos de Sandman, que por conversaciones y por detalles vemos que hay personajes que no se pueden ver, no se llevan bien y bueno, lo normal que pasa en toda la familia y eso también tiene su impacto en la trama. Fijaos, esta página, doble portada, qué bien, qué elegancia tiene Alan Davis en los lápices. Y la serie continuó revelándonos secretos del pasado de los personajes, el origen de la familia, un origen muy diferente a lo que se estilaba por aquel entonces dentro del universo Marvel. Recordad que estamos en los 90 y que bueno, allí toda la molonidad, los bolsillitos en los uniformes, sangre, violencia, esto era muy diferente, un origen muy distinto y que funcionaba muy bien. La serie fue continuando hasta el número 8, en el que Alan Davis, ya cansado, se fue, no sin antes revelar, este fue uno de sus últimos números, no sin antes revelar el origen de la familia, un origen que ya digo me gustó mucho y presentar tanto al padre como a la madre, entre comillas, y a partir de ahí Marvel no respetó al autor ni a la obra y la continuó normalmente a partir del número 9, que aquí Forum, fijaos, estos lápices, las grapas de Forum tienen muchísimos extras, información, correo de los lectores. Marvel continuó la serie por su cuenta, encargándosela a un guionista que no me acuerdo ni cómo se llama, Glenn Atkin, ni idea, con dibujantes del montón, Pino Rinaldi y tal, pero curiosamente aquí tenemos también una de las primeras colaboraciones de Brian Hitch, el que luego brillaría en Ultimates, con un estilo muy inspirado en Alan Davis y que, bueno, la animadversión, el mal rollo que hay entre ambos quizá naciera en esta serie. Alan Davis siempre ha renegado de Brian Hitch, de su estilo y quizá no le hiciera gracia que continuara su trabajo. El caso es que los números no están mal, es decir, a nivel argumental el guionista hace lo que puede para cerrar las tramas y para explicar ciertas cosas que habían ocurrido o que nos habían planteado en la serie y que Davis no llegó a cerrar, pero la verdad es que el nivel decae bastante, tanto gráfico como la interrelación entre personajes, los diálogos y tal. La serie cerró sin pena ni gloria, creo que fue en el 11. Años después, Davis volvió a la serie para escribir un crossover de X-Men Clandestine, obviando totalmente esos 3 números, un crossover que a mí personalmente me pareció bastante flojo y que no conservo, y casi una década después ya volvió definitivamente para cerrar su etapa, las historias, las tramas que había completado en El Regreso, también ya publicado por Panini, y ya en un papel en condiciones, papel satinado y tal. Una de las pocas veces en las que un autor, cuando vuelve a la obra que le hizo grande o una de sus obras de más renombre, está a la altura, tanto de guión como de dibujo, y aquí sí, aquí obviando todo lo que contaron en sus últimos 3 números, se marca un Byrne, pues nos termina de contar la historia, qué ocurrió para que el padre abandonara a sus hijos, qué ocurrió para que se separara esa familia, y todo está aquí. Después de esto creo que no ha habido nada, que yo sepa, puedo equivocarme, y estos 2 tomos incomprensiblemente no han vuelto a ser reeditados. El contenido de estos tomos no han vuelto a ser reeditado en España desde entonces, siendo una serie bastante desconocida, e incluso en Estados Unidos, aunque ha tenido alguna reedición, no ha tenido ninguna a la altura de lo que se merece.
Esperemos que Clemente, ahora que está sacando el fondo de armario y reeditando cosas como el Capitán América del IF, los Vengadores, primer ciclo o algo así, bueno, auténticas mierdas, pues se acuerde de Clandestina y nos dé un tomo integral a la altura de la obra. Y nada más, más que recomendable, fácil de encontrar este tomo, por ejemplo, lo podéis encontrar de segunda mano muy barato y de verdad, superhéroes bien hechos, con amor, con cariño y con respeto a los personajes y a los lectores, lo que ya no se estila. Un saludo y hasta la próxima.